Y hoy vamos a continuar nuestra serie, La Esencia del Evangelio. La Esencia del Evangelio, esta es la parte número 4. La parte número 4 de esta serie que hemos estado desarrollando acerca de la esencia del Evangelio. Aquellos que a lo mejor no han podido estar en todas, yo les invito a que visiten nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Faro de Gracia en YouTube, y ahí puede conseguir las otras 3 predicaciones de esta serie de la esencia del Evangelio. Y le hemos puesto como subtema a esta predicación, ¿qué hizo Jesús? Es una pregunta que nos vamos a contestar en esta tarde. ¿Qué hizo Jesús? Y leemos ahí en San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Estadísticamente, Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos dentro del mundo cristiano y no cristiano. Este versículo se ha convertido como en el eslogan del cristianismo. El detalle, hermanos, es que una de las leyes del contexto es que un versículo está dentro de un contexto y tiene versículos que vienen antes y versículos que vienen después. Y muchas veces Juan 3:16 es entendido, predicado y enseñado quitándolo de todo lo que viene antes y todo lo que va después. Y eso ha creado un mal entendimiento de lo que es la obra que Jesús hizo en la cruz. Así que vamos ahí a dar lectura a la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Y luego oramos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, me presento delante de ti y exponer tu palabra, Señor. Un vaso frágil, un vaso con imperfecciones, un vaso que necesita de tu Espíritu Santo y de tu gracia para poder comunicar tu palabra a un pueblo que ha venido a escucharte a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, que tú me des claridad de pensamientos, que tú me des entendimiento para poder exponer tu palabra y hacer una buena representación de lo que tú has comunicado por medio de tu palabra escrita, Señor. Que tú uses tu palabra para salvar en esta tarde. Que tú uses tu palabra para edificar a tu pueblo en esta tarde, Señor. Que tú destapes los oídos de aquellos que tienen sus oídos tapados. Que tú quites la venda de aquellos que tienen sus ojos vendados y que no pueden ver la luz del Evangelio por las tinieblas en que viven. Que tú seas glorificándote en esta tarde, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Como todos sabrán, las últimas 2 semanas han sido semanas muy difíciles para muchos de nosotros, pero también ha sido difícil para muchas personas en distintas partes del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, dado a las noticias que nosotros hemos estado recibiendo. Y la realidad, mis hermanos, es que hay caos, hay conmoción en muchos de nuestros países, ya sea por razones políticas, por razones económicas o por eventos catastróficos que han azotado fuertemente nuestras comunidades. Y escuchar estas noticias, no sé si a usted le pasa como a mí, pero escuchar estas noticias a través de los distintos medios de comunicación, en muchas ocasiones se ha convertido en un vehículo para la tristeza, para la angustia y para el llanto en el rostro de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos impotentes de poder hacer algo frente a las noticias que estamos viendo y que estamos escuchando. El sentimiento de incapacidad ha invadido nuestros pensamientos más de una vez en esta semana. Las noticias actuales y lo más probable las próximas noticias que recibamos en el futuro acerca de lo que ha pasado en nuestros países y lo que lo más probable va a continuar pasando en el mundo, van a seguir alimentando estos sentimientos que hoy estamos experimentando. Pero en medio de todo esto nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué buenas noticias nos presenta el mensaje del Evangelio? ¿Qué de especial tiene el saber acerca de la obra que Jesús hizo? ¿Qué de especial tiene el saber que Jesús
el Hijo de Dios, se encarnó en forma de hombre a venir a morir en una cruz. Qué bueno tienen esas noticias para nosotros. ¿En qué formas afecta o me beneficia el saber que Jesús fue Dios hombre en su vida aquí en la tierra? Cuando nosotros nos acercamos a este texto de Juan 3, 16 al 18, estas son las preguntas que nosotros debemos hacerle al texto bíblico. Porque de lo contrario, vamos a leerlo y vamos a decir, ay, qué bueno que Dios me ama y dio a su Hijo por mí. Pero nos quedamos sin contestar, ¿por qué? Y nosotros vamos a tratar en esta tarde de contestar qué hizo Jesús realmente cuando vino aquí a la tierra, qué hizo Él en la cruz y qué significa eso para nosotros como creyentes y para aquellos que no son creyentes, ¿qué significa esto para tu vida? En las pasadas semanas nosotros hemos estado desmenuzando una definición a través de las 3 predicaciones que hicimos anteriormente, una definición que nos presentó Cole Brown en su libro El Evangelio es. Y para aquellos que están aquí, aquellos que nos visitan por primera vez, la definición que Cole Brown provee en este libro ha sido la base que hemos utilizado para desarrollar estas predicaciones, que ya vamos por la 4ª. Y la definición del Evangelio la podríamos resumir de la siguiente manera. El Evangelio es la buena nueva de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. En nuestras primeras 3 exposiciones, nosotros hablamos acerca de la buena nueva del Evangelio y luego dedicamos 2 predicaciones a hablar acerca de quién Jesús es. Y hablamos de la humanidad de Jesús y hablamos también de la deidad de Jesús. Bueno, pues en esta tarde nosotros vamos a tratar de explicar a la luz de la palabra qué fue lo que Jesús hizo, para que nosotros salgamos de aquí con un entendimiento bíblico de qué fue lo que Jesús hizo en la cruz y que no simplemente tengamos una idea romántica de lo que vemos en la televisión, especialmente durante la Semana Santa. Conocer algo acerca de las buenas nuevas, saber que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero no entender lo que Jesús logró a favor de nosotros, es una noticia a medias que nos deja en la misma miseria espiritual que nos encontrábamos antes de haber sido expuestos a este mensaje del Evangelio. Lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás es la noticia más importante, más sublime, más gloriosa, más poderosa, más relevante, más edificante, más trascendente, más sobrenatural que el mundo jamás escuchara. No hay noticia, hermanos, con implicaciones eternas como las noticias del Evangelio y lo que Jesús hizo. Nosotros dijimos en las últimas exposiciones que la noticia más grande del mundo no es lo que el presidente de nuestros países hace a principio de año cuando va a hablar a nuestra nación. El mensaje más importante del mundo es el mensaje del Evangelio de Jesucristo proclamado por medio de su palabra. Y para nosotros poder comprender lo que realmente Jesús hizo y cuál es su importancia, primero creo que debemos contestar una serie de preguntas que nos van a ayudar a tener una perspectiva bíblica acerca del plan de salvación. Y lo primero que nosotros debemos contestarnos es, ¿qué ocurrió para que el hombre requiera salvación? Nosotros leímos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. Bueno, surge una pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió para que Dios tuviera que dar a su Hijo al mundo? En el libro de Génesis, especialmente en los primeros 3 capítulos, nosotros podemos encontrar el relato de cómo el hombre creado, perfecto, con una comunión perfecta y una relación perfecta con su Creador, se rebeló y desobedeció el mandato de Dios. Este acto de rebelión y de desobediencia creó una ruptura eterna en la relación de los hombres y entre Dios. Y esto también provocó la muerte física y la muerte espiritual. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La evidencia más clara de nuestro estado de pecado y de pecaminosidad, ¿usted sabe cuál es? Nuestra muerte. La razón por la cual nosotros morimos y tenemos una fecha de expiración en esta tierra es por causa del pecado, por causa de esa naturaleza pecaminosa, porque antes de la caída el hombre gozaba de una vida eterna,
aquí en la tierra, era inmortal, hermanos. Pero por causa de su pecado, ahora esto ha sido cambiado drásticamente. Miguel Núñez comenta en un comentario acerca de esto, dice, a partir de ese momento, a partir del momento en que el hombre decidió rebelarse en contra de su creador, a partir de ese momento el mundo pasó a ser un mundo caído. Y desde entonces todo ser humano nace con una deuda moral. ¿Usted sabe lo que es eso? En el momento en que tú y yo nacíamos ya teníamos una deuda moral con Dios. Es como cuando un familiar de nosotros se muere y nosotros vamos contentos a ver qué herencia nos dejó y resulta que nos dejó deuda en vez de herencia. Bueno, todos los seres humanos han nacido con una deuda moral con Dios a causa de su pecado. Ante esta realidad, nosotros debemos hacernos una pregunta. Si Adán y Eva, que fueron creados en santidad y que no tenían una naturaleza pecadora en sus inicios, no fueron capaces de permanecer libres de pecar, ¿qué posibilidad tenemos tú y yo de mantenernos limpios cuando ya nacemos marcados por una desobediencia y con una voluntad esclava al pecado? ¿Qué posibilidades hay, hermanos? No hay ninguna posibilidad. Esa es la razón principal por la cual, hermano, en el plan redentor de Dios, Dios envió a su Hijo para poder arreglar esta situación que nosotros tenemos con Dios, hermanos. Alguien tenía que pagar esa deuda moral que nosotros teníamos para con Dios. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿De qué? ¿Jesús vino al mundo a salvarnos para que nosotros pudiéramos tener nuestra mejor vida ahora? ¿Será eso a lo cual Él vino a salvarnos? Él vino y descendió desde el cielo, desde la eternidad, a que nosotros simplemente pudiéramos tener una empresa. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el propósito principal por el cual Dios entregó a su Hijo. Y no estoy diciendo que no es bueno que usted tenga su propia empresa y que haga dinero, porque si tiene las capacidades, hágalo, pero no confunda eso con el Evangelio ni con el cristianismo. Jesús, hermanos, no vino a salvarnos de nuestra pobreza material. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, a los pobres siempre tendréis con vosotros. La pobreza, hermanos, es un resultado de la pecaminosidad del hombre. ¿De qué entonces vino Jesús a salvar al mundo? Nosotros en las Escrituras podemos encontrar dos cosas por lo menos. Número uno, vino a salvarnos de la paga del pecado. ¿Se acuerdan que les mencioné que teníamos una deuda? ¿Y cómo la vamos a pagar? ¿Por medio de nuestras buenas obras? Adán trató eso y no le funcionó. Caín trató eso y no le funcionó. Desde que el hombre cayó, hermano, hasta el día de hoy, el hombre ha tratado por medio de sus buenas obras de pagar esta deuda moral que tiene con Dios. Y ha fracasado una y otra vez y seguirá fracasando una y otra vez, porque esta deuda moral no se puede pagar por medio de nuestras buenas obras. Si fuera así, ¿para qué Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar esa deuda por nosotros? Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. La paga de nuestro pecado, hermanos, es la muerte. Y a muchos, miren si están y tan adormecidos y muertos espiritualmente, que yo les puedo hablar acerca de esto y les importa muy poco. No se dan cuenta en el estado en que se encuentran, hermano. No se dan cuenta de la deuda grande que tienen delante de Dios por causa de nuestro pecado. Y lo segundo, hermano, de lo cual Jesús vino a salvar al mundo, y este tema no es muy popular, es de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y usted dirá, hermano Jorge, yo no me vestí a venir un domingo a que usted me hable de la ira de Dios. Yo quiero que usted me hable de cosas que yo pueda salir de aquí motivado a poder seguir mi vida y mis deseos y mis caprichos y mis sentimientos egoístas. Yo no vengo a escuchar acerca de la ira de Dios. El detalle, hermano, es que si nosotros no entendemos la ira de Dios, no podemos comprender el amor de Dios. Porque es una moneda que tiene dos lados.
Y hay que entender, hay que comprender bíblicamente qué es la ira de Dios para poder comprender cómo es que Dios manifiesta su amor a pesar de la ira que está sobre nuestras cabezas, mis hermanos. Y este tema de la ira de Dios es uno de los atributos bíblicos que muchos ignoran o que prefieren ignorar. ¿Cuándo fue la última vez, y puede hacerlo voluntario, bueno, los de aquí ya lo han escuchado, pero ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un estudio bíblico o a una predicación o a un grupo de hogares donde le enseñaron acerca de la ira de Dios? Levanten sus manos. Natalie dice que sí. Es un tema ignorado, hermanos. No se habla mucho de este tema. Hemos presentado a una versión hippie de Jesús, solamente peace and love. Y es verdad, Jesús es amor, hermano, y lo vemos manifiesto a través de la entrega de su Hijo. Pero hay que entender el por qué es que Jesús vino a la tierra, por qué fue que Dios dio a su Hijo, hermano, para salvarnos de la ira de Dios. Nuestra cultura ha creado una imagen de Dios donde este atributo de la ira está ausente del vocabulario cotidiano de las personas al hablar acerca de Dios. Medite un momento y piense en las conversaciones que usted tiene o que otros tienen con usted acerca de Dios y meditemos si este tema y este atributo de Dios es común en nuestras conversaciones. No lo es. Y la razón, hermano, por la cual no lo es porque nosotros, incluyéndome, no creemos que tenemos una deuda con Dios. Y esa es la razón por la cual ignoramos este tema, levantamos la alfombra y lo tiramos debajo de la alfombra porque preferimos escuchar otras cosas hermosas acerca de Dios, menos esta realidad. J.I. Packer define este concepto de la ira de Dios de la siguiente manera y dice: la ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que lo contamine, hermanos. La ira de Dios es una reacción automática al pecado, hermanos, a la impureza, a la inmoralidad. Si Dios no manifestara ira ante esas cosas, hermanos, no sería un Dios digno de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque sería como nosotros. J.I. Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, hace una pregunta que debe ser contestada por nosotros. Y dice: ¿podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? Nos hace esta pregunta. Un Dios que siente el mismo placer con el pecado que con lo bueno, ¿es un buen Dios? ¿Es un Dios que nosotros merezcamos rendirle nuestras vidas y nuestra adoración? Sería un Dios, dice Packer, sería un Dios que no reaccione negativamente al mal en el mundo moralmente perfecto. ¿Cómo Dios manifiesta, hermano, sus atributos en medio de un mundo caído, en medio de un mundo que hace todo lo posible todos los días desde que se levanta por la mañana a rebelarse en contra de Él y a cometer acciones que van en contra de sus otros atributos? Seguramente nos responderíamos: un Dios que no manifiesta ira ante el pecado no es un Dios digno de nuestra adoración. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios, hermanos. Y este libro es un libro excelente, El conocimiento del Dios Santo. Usted quiere aprender acerca de los atributos de Dios, yo le sugiero que se compre este libro, hermano, porque a través de la Biblia y a través de lo que el libro le va a decir acerca de la Biblia, usted va a aprender muchas cosas acerca del Dios al cual profesamos servir. J. Packer, hermano, puede decir muchas cosas muy bonitas acerca de esto, pero vamos a la Escritura, a ver qué la Escritura revela acerca de este tema de la ira de Dios. Miren lo que dice Juan 3:36, unos 20 versículos después de Juan 3:16. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermanos.
El mundo, hermano, la sociedad, aquellos familiares de nosotros, aquellas amistades de nosotros, aquellos compañeros de trabajo de nosotros, que no han creído y puesto su confianza en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, la próxima vez que usted los vea, yo quiero que usted se imagine en sus mentes aquí un rótulo que dice: la ira de Dios está sobre mí. Para cuando usted vea eso en su mente, usted sienta la necesidad y la urgencia de predicarle el Evangelio. Porque está sobre él, hermano. Está sobre él. Y Romanos 2:5 habla acerca de cómo esta ira va aumentando mientras el pecador se sigue rebelando en contra de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, hermanos. Mientras el pecador va caminando su vida en la comunidad, en su trabajo, creyendo que puede vivir desobedeciendo y rebelándose y pecando contra Dios y contra el prójimo, y que no va a haber ninguna consecuencia porque no le cae un rayo del cielo y lo mata, todos los días, hermano, está acumulando la ira de Dios, está atesorando la ira de Dios sobre su cabeza, hermanos. Y un día esa ira, hermano, va a ser manifestada y va a ser descargada. Y yo le estoy diciendo esto, hermano, para meterle miedo. Ese no es el propósito. Servir a Dios por miedo, eso no sirve, hermano. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, de qué fue lo que Jesús hizo, para que no nos hagamos de una idea errónea de lo que realmente Él hizo en la cruz y por qué lo hizo. Hay un libro que yo le voy a recomendar que usted se lo compre. Si usted quiere tener pesadillas por las noches, yo le voy a recomendar este libro para que usted lo lea. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado, por Jonathan Edwards, uno de los evangelistas más utilizados en las 13 colonias de aquí de los Estados Unidos en la época del 1800, hermano. Y él escribió este pequeño manual que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Y esto era lo que él predicaba en las calles, hermano. Y por ahí la gente dice: no, a mí me han dicho, no, es que hablar de pecado, arrepentimiento, justicia de Dios, ira de Dios, eso como que no va a atraer a la gente. Yo estoy consciente que eso no va a atraer a la gente, hermano. Pero sabe que Jonathan Edwards pasó casi todo su ministerio predicando acerca de estas verdades y miles fueron salvos. Le predicaba a multitudes de 5,000, 10,000 personas sin micrófono. Sin micrófono, hermanos. Y miles fueron salvos aquí en las 13 colonias de los Estados Unidos. Jonathan Edwards, hermano, estuvo por aquí, por Delaware, predicando este evangelio de Jesucristo. Y miren lo que él dice acerca de cómo la ira de Dios un día va a ser manifestada sobre aquellos que rechazan el mensaje del evangelio. Escuche bien. Y si tú estás aquí y tú no has creído en el mensaje del evangelio, identifícate con estas palabras. La ira de Dios es como aguas caudalosas que están refrenadas por ahora, pero aumentan más y suben más y más hasta que se les da salida. Y cuando más se les deja subir, con más velocidad y poder será su corriente cuando por fin se sueltan, hermano. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver las imágenes en esta semana de lo que pasó con algunas represas en Puerto Rico. Represas que llevan años ahí, hermano, aguantando el agua, hasta que por fin no aguantaron más, hermano. Y no hay poder humano que pueda controlar, hermano, luego que esa agua es liberada. Tuvieron que evacuar, hermano, sobre 40,000, 70,000 personas en unos pueblos porque no había forma de controlarlo. Usted no puede poner saquitos de arroz para aguantar, hermano, cuando una represa se rompe. Y él sigue diciendo: es cierto que el juicio contra tus obras perversas no se ha ejecutado todavía. Los diluvios de la venganza han sido retenidos, pero mientras tanto tu culpa aumenta constantemente, día tras día, va juntando más ira, y no es sino por la simple voluntad de Dios que detiene las aguas que no quieren ser detenidas y presionan fuertemente para salir. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abrirá inmediatamente y los feroces diluvios del furor y la ira de Dios arremeterían con una furia inconcebible y caería sobre ti con poder omnipotente.
Y si tu fuerza fuera 10,000 veces mayor de lo que es, hasta 10,000 veces mayor que la fuerza del diablo más poderoso en el infierno, no sería nada para detenerla o resistirla, hermanos. Esta es la razón, hermano, por la cual Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque de un día, hermanos, la ira de Dios caerá. Y la ira de Dios no es algo que Dios hace caprichosamente porque simplemente me gozo y me deleito en condenar y en destruir a estos seres rebeldes. No, hermanos, la ira de Dios es la parte opuesta al amor de Dios, y Dios manifestó su amor, hermano, por medio de Jesucristo. Y es frente a esta realidad escalofriante que nosotros vemos ahí, que dice Jonathan Edwards, que nosotros podemos entonces entender, y Juan 3, 16 al 18 cobran todo el sentido del mundo. Cuando nosotros entendemos, hermano, el aspecto de la ira de Dios, entonces podemos comprender Juan 3, 16 de una manera maravillosa, porque vemos la manifestación del amor de Dios manifestada de una manera grande. Acompáñeme de nuevo ahí, Juan 3, 16 al 18, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver acerca de la ira de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hermanos. Dios ha manifestado su grande amor, hermano, aún con su ira sobre la cabeza de los pecadores, sobre aquellos que no han creído en el mensaje del Evangelio. Aún así, Dios ha manifestado su amor dando a su Hijo, aquel que el mundo desprecia y aquel que el mundo despreció cuando vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, no dice que va a ser condenado. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en este pasaje hay tres cosas que nosotros podemos aprender. Número uno, en el versículo 16 podemos ver la manifestación incondicional del amor de Dios a través de la entrega de su Hijo Jesucristo. Podemos ver la manifestación incondicional, hermano, porque no había nada en nuestros propios méritos que causara el amor de Dios para nuestras vidas, sino que Dios, hermano, en su amor incondicional decidió manifestar su amor para contigo, para contigo, para contigo y para conmigo. En el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo manifiesta? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú eres creyente en el mensaje del Evangelio, escúchame bien, yo quiero que tú sepas que Dios ha manifestado su amor para ti, muriendo por ti. No hay amor más grande que esa entrega, mis hermanos. También podemos aprender de estos versículos 3 al 18 que hay una promesa eterna solo para los que creen. Miren lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Es una promesa eterna, pero es solamente para los que creen. Hay un mito popular por ahí, religioso, hermano, de que todo el mundo se va a salvar. Eso se llama universalismo. No, es que Dios es tan amoroso que Dios va a mirar las buenas obras, las buenas limosnas, las buenas obras de caridad, y que por medio de esas cosas entonces Dios va a tener misericordia, porque es que yo no soy tan malo para no tener un espacito allá en tu presencia. Esa mentalidad viene cuando no se entiende quién es Dios. Pero hay una promesa eterna, hermano, pero es solo para los que creen. Solo para los que creen, hermano, en el mensaje del Evangelio. Los que no creen, el texto revela claramente cuál es su destino final. La razón por la cual nosotros vamos al campo misionero, hermano, es porque entendemos esta realidad. La razón por la cual nosotros le compartimos el Evangelio a otros es porque comprendemos esta realidad. El que no cree no tiene vida eterna. Podrá haber sido buen tío, buen papá, buena mamá, buena abuela, bueno primo, prima. Si no ha creído en el mensaje de Jesucristo, hermano, no tiene vida eterna.
No tiene vida eterna, hermano. Derribemos ese mito popular que nos han enseñado en nuestros países de que al final del día todos van al reino de los cielos. ¿Usted ha ido a algún funeral donde a alguien se haya ido al infierno? ¿Verdad que no? En todos los funerales habidos y por haber, hermano, la persona pudo haber sido el homicida más grande del mundo, el adúltero, el fornicario, el ladrón, el borracho, el drogadicto más grande del mundo. Pero en el día del funeral, todo el mundo se va al reino de los cielos. Y no ha creído en el mensaje del evangelio, hermano. No ha creído en el mensaje del evangelio. Y yo no quiero que usted se moleste conmigo, porque es que estas no son mis palabras. Estas son las palabras, hermano, de Dios reveladas en sus escrituras. Y Dios, por su amor y su misericordia, hermano, me da la oportunidad inmerecida de poder compartírselas a ustedes. Y también en el versículo 18, hermano, nosotros podemos ver el estado de condenación eterna en el cual se encuentran todos los hombres que no han creído en el evangelio. El que cree en él, dice el versículo 18, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús, hermanos, es la manifestación visible del amor de Dios. Y yo quiero que sepas algo. Si tú estás aquí y tú no has reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, Dios está manifestando su amor en esta tarde para con tu vida. Y Él quiere que tú pongas tu confianza en Él. No te dejes engañar por lo que no, es que mi abuelita me enseñó esto. Si tu abuelita no creyó en el mensaje del evangelio, lo siento. Yo tengo muchos familiares, hermanos, que no creyeron en el mensaje del evangelio y se les predicó y los rechazaron una y otra vez. Y con dolor en el alma, hermano, con pena en el alma, yo no puedo hacer esa aseveración como hacen muchos irresponsables, decir, ay, no, Dios la tenga en su gloria. No está en la gloria. No está en la gloria, hermanos. O creemos lo que la palabra de Dios dice, o simplemente cerremos nuestras Biblias y mejor abramos las historietas de Condorito el domingo que viene y hablemos de eso. Pero si nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, hermanos, tenemos que ser consistentes en lo que decimos y creemos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo tres cosas que son muy importantes para nosotros. Jesús vivió perfectamente, hermanos. Jesús vivió perfectamente. Como el Dios hombre, Jesús vivió una vida de perfección absoluta. Eso está fácil para decir, pero es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos visto una vida verdaderamente buena y mucho menos una vida verdaderamente perfecta. Nunca la hemos visto. ¿Usted la ha visto por ahí? No la ha visto. Y Jesús, hermano, vivió una vida perfecta. Cole Brown comenta acerca de esto y dice, mientras que nuestra mente tiene pensamientos malvados, la mente de Cristo solo tuvo pensamientos puros. Mientras que nuestra boca habla mentiras y lastima a las personas, su boca habló solamente la verdad. Mientras que nuestro corazón ama lo que debería odiar y odia lo que debería amar, su corazón permaneció fijo en la adoración y obediencia al Padre. Mientras nuestros cuerpos se apresuran a hacer lo malo y constantemente ceden a las tentaciones, su cuerpo resistió todo el mal y solo obró justicia en todo momento, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos un Salvador, hermanos, digno de adoración, porque Él vivió una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. El cristianismo no se trata de una reforma moral. Cristianismo, la fe cristiana no se trata de, bueno, pues yo antes bebía, ahora no bebo. Yo antes me metía droga, ahora no me meto droga. Yo antes era un adúltero, ahora ya no soy adúltero. El cristianismo no es una reforma moral, mis hermanos. El cristianismo descansa sobre la vida perfecta de Cristo. Jesús cumplió la ley de Dios en todo momento de su vida. Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir. Cuando yo entiendo esto, entonces Juan 3:16 cobra todo el sentido del mundo. Pero también, hermano, Jesús murió sacrificialmente. En 1 de Pedro 3:18, el apóstol Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y miren la transacción que hay aquí. Aquellos que tienen sus Biblias, búsquenlo un momento porque quiero que lo vean. 1 de Pedro
capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro está en el Nuevo Testamento. En una ocasión un predicador, creo que era un pastor de una iglesia local, le dice a su congregación: abran su Biblia en segunda de Abraham 3:16. Y todo el mundo buscando segunda de Abraham 3:16. No hay segunda de Abraham 3:16, hermano. Es bueno que usted conozca su Biblia, ¿sabe? Yo no tengo nada en contra de estos artefactos, hermano. A mí me ayudan increíble. Yo los utilizo mucho para estudiar, investigar, pero no hay nada más sabroso, hermano, como saber maniobrar y saber utilizar las páginas de una Biblia escrita. Amén. Dice ahí Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados. Y aquí está la transacción. El justo por los injustos. El justo por los injustos, hermano. Por eso es que su muerte fue una muerte sacrificial. Porque Él fue nuestro sustituto. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Sabe que hay un refrán por ahí que dice: todos los caminos conducen a Roma? Okay, eso no aplica en la fe bíblica. No todos los caminos conducen al reino de los cielos, hermano. Es solamente por medio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son palabras, hermanas, contundentes. No trates de ayudar y hacer tu propio caminito. Decir, no, pero sin que se den cuenta yo voy a hacer por aquí. Yo me entro por aquí. No hay espacio. O es Cristo o es nada. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, hermanos. Y hay un pasaje que yo quiero que usted me acompañe, porque lo vamos a leer completo, para que nosotros podamos ver cómo Jesús murió sacrificialmente por nosotros. Y eso se encuentra en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. De hecho, usted sabe que este pasaje bíblico del profeta Isaías, los judíos ortodoxos que rechazan el mensaje del Evangelio de Jesucristo, ellos prohíben el que este capítulo se lea en su sinagoga. Y usted verá por qué. Acuérdese que el judío mesiánico o el judío ortodoxo rechaza que Cristo era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías prometido. Por ende, cuando ellos ven lo que se describe aquí en Isaías 53, les da cargo de conciencia. Porque dicen, ya Isaías había profetizado acerca de lo que nosotros haríamos con el Mesías. Y hay un personaje llamado Cristo que cumple todos estos requisitos y características que se encuentran aquí en Isaías 53. Y nosotros fuimos los que lo matamos. Mejor no leamos este capítulo en nuestras sinagogas y en nuestras reuniones, porque vamos a quedar evidenciados de que nosotros fuimos los responsables de que esto se llevara a cabo. Miren lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, hermano. Aquí está hablando del estado físico que padecería el Mesías, en el cual visiblemente viéndolo con nuestros ojos físicos causaría una especie, hermano, de desprecio. No tendría atractivo a nuestros ojos, pero ahí es donde está, hermanos, lo maravilloso de la obra sacrificial de Cristo. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él. Cuando usted lo lee en otras versiones, hermano, está hablando de el castigo de nuestra deuda, el castigo de nuestra paga cayó sobre él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? ¿Del cáncer, del SIDA? No está hablando de eso. Está hablando del pecado, hermano. Hemos sido curados por medio de Cristo a través de su sacrificio. Y no estoy diciendo que Dios nos sana, porque no quiero que nadie se vaya a confundir. Lo que estoy diciendo es que ese texto no lo podemos aplicar a las enfermedades físicas porque no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de la enfermedad espiritual del pecado que tienen todos los hombres. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿cuántos? Ok, pensé que mi Biblia era la única que lo decía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En otras palabras, Dios le muestra el camino al hombre y el hombre dice, no, yo mejor me voy por este y a lo mejor nos encontremos al final. Así es como vive la sociedad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren lo que dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, hermanos. Dios Padre quebrantó a su Hijo, hermanos, para no tener que quebrantarnos a nosotros. Eso, nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Dios manifestó su ira con su propio hijo para no manifestar su ira contra nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa palabra expiación habla de la remoción, de la paga por ese pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, hermanos. Ese linaje, ¿usted sabe quiénes somos? Nosotros. Ese fruto, Cristo dice que Él puso su vida por nosotros como una semilla. El fruto de esa semilla somos nosotros. En el momento, hermano, en que nosotros reconocemos la realidad de nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en Cristo, venimos a ser parte de ese linaje que nos habla aquí el profeta Isaías. Y miren lo que dice el profeta en el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, hermanos. Yo necesito saber contestar qué fue lo que hizo Jesús. Jesús vivió una vida perfecta y Jesús murió sacrificialmente, hermano, para que tú y yo no tuviéramos que morir esta muerte y esta ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero lo más maravilloso de esto, hermanos, es que aunque Jesús vivió perfectamente y Él murió sacrificialmente, Jesús se levantó victorioso sobre la muerte y ascendió gloriosamente. Un Cristo crucificado no me sirve de mucho. Por eso hay un corito por ahí que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Algunos han escuchado ese canto, ¿verdad? Cristo no está muerto, hermanos, Él está vivo. Por medio de la resurrección, Jesús conquistó el poder del pecado y el poder de la muerte que nosotros no podíamos conquistar. Su resurrección es el testimonio público de que su sacrificio fue aceptado ante el Padre como una ofrenda perfecta y satisfactoria, hermanos. Esa es la razón principal por la cual en el tercer día Él resucitó,
porque fue un sacrificio perfecto y suficiente delante del Padre. Toda la ira de Dios por causa del pecado fue derramada sobre su Hijo y ahora su Hijo resucita de entre los muertos como garantía de la victoria que Él obtuvo en la cruz. 40 días después de su resurrección, Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre como un Salvador victorioso, hermano. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado que los sumos sacerdotes del antiguo pacto tenían que entrar constantemente a hacer sacrificios por Él y por el pueblo y que ellos no podían descansar de esa tarea, hermanos? La resurrección de Cristo comprueba que Él se sentó a la diestra del Padre y que ya descansó para siempre de su obra, hermanos, aquí en la cruz. Sobre estos fundamentos es que el Evangelio encuentra su poder salvador y transformador. El Evangelio es el mensaje más poderoso del mundo porque descansa totalmente sobre la persona de Jesús, su deidad y su humanidad. Quítele la deidad a Jesús, tiene un profeta más. Quítele la humanidad a Jesús, no tiene un representante perfecto que nos pueda representar a nosotros, hermanos. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Cualquier entendimiento o cualquier doctrina que no enseña esto no proviene del Padre, mis hermanos. Es el mensaje más importante del mundo porque ninguna otra persona podría haber logrado lo que Jesús logró en su vida. Este mensaje del Evangelio, hermano, debería causar en aquellos que estamos espiritualmente vivos por medio del nuevo nacimiento, debería causar en nosotros el que nosotros queramos servirle a Él cada día más y más con mayor devoción. El que está muerto espiritualmente y no ha nacido de nuevo, este mensaje debe ser de terror para tu vida. Pero si tú has creído en el mensaje del Evangelio, has creído en un Salvador victorioso, en un Salvador glorioso y en un Salvador que quiere salvarte en esta tarde. Y yo concluyo con las palabras de un himno muy hermoso que se llama Gloria al Cristo victorioso. No estoy seguro si está en nuestro himnario. Pero este himno dice de la siguiente manera, dice, gloria al Cristo victorioso, la victoria Él ganó, el pecado fue juzgado, plena redención logró, destruyó el poder maligno por la cruz en que triunfó. Gloria al Cristo levantado, a quien Dios resucitó, anulando Él la muerte, al hombre vida le dio, Hades, tinieblas vencidos, su poder Él exhibió. Gloria al Cristo ascendido, Dios al trono le alzó, sobre todo señorío, nombre supremo le dio, para echar al enemigo todo poder se le dio. Gloria al Cristo victorioso, en el Calvario triunfó, aleluya levantado, su victoria exhibió, ascendido aleluya, reinará sin conclusión. Oremos. Padre, hemos estado exponiendo tu palabra las últimas semanas, haciendo énfasis grande en el mensaje del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, en quién realmente es Jesús. Y hoy hemos expuesto de una manera tal vez sencilla, en el tiempo que hemos tenido, lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Yo confío en que tu palabra hace la obra, Señor. Tu palabra salva, pero tu palabra también endurece los corazones de aquellos que endurecen su corazón frente a este mensaje. Yo te pido, Señor, por amor a tu nombre, que tú, Señor, tengas misericordia en esta tarde de todos nosotros, aun aquellos que por tu gracia hemos creído en el mensaje del Evangelio. Que tú derrames de tu gracia y tu misericordia a nosotros para que nosotros abandonemos cualquier apatía espiritual que pueda haber en nuestras vidas, cualquier frialdad espiritual que pueda haber en nuestras vidas y que contemplemos la hermosura del Evangelio de Jesucristo. Y aquellos que a lo mejor no te conocen y que tú en tu plan soberano has permitido que vengan y estén aquí escuchando tu palabra de una manera u otra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo quite las vendas de los ojos, abra los corazones para que puedan recibir el mensaje del Evangelio y puedan creer en ti, Señor. Que tú les muestres, Señor, la crueldad y la dureza y el peso del pecado que cargan
y que ellos puedan recibir libertad en Cristo por medio del Evangelio, Señor. Perdónanos a nosotros, los creyentes, nuestras ofensas, Señor, donde muchas veces, en vez de correr hacia la cruz, hacia el Evangelio, corremos hacia otras cosas para encontrar esperanza y para encontrar paz. Que podamos siempre correr hacia el Evangelio, hacia la obra de Cristo, hacia la persona de Cristo, para que a través de la fuente eterna de ti, Señor, podamos encontrar sosiego para nuestras almas, Señor. Salva. Hemos estado orando por esta comunidad, Señor. Hemos predicado tu evangelio semana tras semana. En estos 2 años hemos compartido de tu palabra, Señor. Tú eres el único que puede salvar a los pecadores, Señor. Tú eres el único que puede darle vida a aquellos que están muertos espiritualmente, Señor. Ayúdanos a nosotros como congregación a mantener estas verdades en nuestras vidas principalmente, y que estas verdades sean como un fuerte, como un castillo en medio de nosotros, para que nosotros podamos seguir proclamando tu verdad y dejando y descansando en que tú has de hacer tu obra en medio de aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Damos gracias por todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si tú no estás seguro de si tú estás en Cristo o no, esto es una hermosa tarde para que tú pongas tu confianza en el Evangelio de Jesucristo, en el cual ha sido predicado. Si tú tienes dudas acerca de lo que a lo mejor tú profesas por fe o por creencia, después del servicio, con mucho gusto, quédate con nosotros, hablamos contigo, oramos por ti. Y si deseas, podemos comenzar unas clases de evangelismo y discipulado para que puedas comprender más profundamente lo que realmente Dios hizo por ti por medio del Evangelio de Jesucristo.